TV América, transmitiendo desde México para todo el planeta. Buenos días América, buenos días Europa, buenas noches Asia. Yo soy su sommelier de cabecera, Lupita García, en su programa Alma de Vino. En esta ocasión vamos a disfrutar, vamos a conocer y vamos a aprender sobre cómo catar un vino con el sentido del gusto. No se lo pierdan. Muy bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de cómo catar el vino con el sentido del gusto. El sentido del gusto es de los más bonitos porque es donde ya nos toca tomar el vino. Una vez que ya lo vimos, una vez que ya disfrutamos en nariz, entonces ahora sí lo vamos a degustar. Sin ser el punto menos importante, es de los más importantes, porque aunque ya pasó por vista, por olfato, ahora sí viene la fase importante, que es calificar y realmente disfrutar nuestro vino. Antes de todo esto, quiero platicar un poquito sobre el tema del sentido del gusto. Nosotros, cuando fuimos a la primaria, nos enseñaron sobre las partes en cómo está seccionada la lengua y descubrir los sabores, identificar en cada sección de nuestra lengua en dónde está cada uno de los sabores. Entonces, a ver, si nosotros ponemos la lengua como está, vamos a determinar lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo. ¿Ok? Son de los 4 sabores que determina la lengua. ¿En dónde está dónde determinamos en la lengua el sabor dulce? El sabor dulce lo determinamos exactamente a la mitad. En la punta de la lengua es donde determinamos lo dulce. Después, nuestra lengua, de acuerdo como están formadas las papilas gustativas, viene lo salado, donde la lengua registra la parte salada. En los costados, si la punta es el dulce, los costados es lo salado. Después viene lo ácido, donde determina nuestras papilas gustativas esa fase ácida en los alimentos. Alrededor, atrás de los cachetes, sobre la lengua, esa parte que roza entre los cachetes, esa parte es donde determinamos la acidez. Entonces, es dulce, salado, ácido, y lo amargo es la parte de atrás de la lengua, que de alguna manera queda en esta parte de la garganta, que también le llamamos retrogusto. ¿Ok? ¿Han hablado del retrogusto? Es esa fase final que te queda cuando tú comes o degustas algo. Has probado, por ejemplo, un café y tú te tomas tu café. Estás en el normal rutina de tomarte tu café. Te acabaste el café. Ya se acabó el café. Pero no sé si has percibido que en la partecita de atrás de tu lengua sigues sintiendo el sabor del café. Aunque en tu lengua ya no lo tienes, pero sigues sintiendo esa partecita del café, que luego a veces nos hace malas jugadas porque ese saborcito es el que nos hace que nos dé hambre. Precisamente por eso, cuando tú sientes esa parte del sabor, te estimula a querer seguir o comiendo o tomando más, ¿sí? Porque si solamente se fuera de nuestras papilas, desapareció, entonces tu cerebro se conecta en otra cosa. Pero cuando ya tenemos esta parte del retrogusto, esta parte también, ahorita les voy a explicar,
es de las más importantes y de las más bonitas. Bueno, entonces, una vez ya enfocados sobre el sistema del gusto y cómo están determinadas nuestras papilas gustativas, recordemos, dulce, salado, ácido y amargo. Hay un punto que es el sabor umami. Ese sabor umami, en el mundo del vino no nos vamos a meter. Ese mundo o ese sabor umami es muy representativo en la gastronomía. De hecho, en la gastronomía fue que surgió como un quinto sabor el umami. Nosotros en el mundo del vino, aunque en algunas esencias o en algunos vinos llegas a tener aromas a hongos o a trufas, que es el que más o menos te da el sabor umami, ese terrocito, aún así en el mundo del vino nosotros no tenemos reconocido el sabor umami, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a determinar ahora en el sentido del gusto? ¿Cómo es que nosotros vamos a calificar un vino? Ya aprendimos en vista que son los colores y que de alguna manera, dependiendo del color, como nosotros lo veamos, vamos a calificar un vino. Después, en nariz, en olfato, ¿qué sucede? Todos los aromas primarios, secundarios, terciarios que llevan en nariz al vino. Y después tenemos el sentido del gusto. En el sentido del gusto tenemos 3 etapas para poder calificar un vino. ¿Calificarlo? ¿Cómo lo vamos a calificar? Bueno, un vino se califica con una media. Tenemos medio, medio alto, alto o medio, medio bajo, bajo. Ese es el parámetro o el margen que nosotros vamos a usar para poder en boca determinar si un vino es equilibrado. Un vino equilibrado en 3 fases es alcohol, acidez y tanicidad. Es lo que se califica en boca. Cuando esos 3 conceptos, alcohol, tanicidad y acidez, los calificas como medios, entonces estamos hablando de que es un vino equilibrado. Ojo, quiero hacer mucho énfasis en esta parte. Un vino equilibrado no necesariamente es un vino de gama de costo alto. Puede existir vinos equilibrados de costos bajos. Hay muy buenos vinos de costos bajos que traen un equilibrio perfecto. Hay vinos de costos de gama alta que también pueden llegar a tener un equilibrio. El que sea un vino equilibrado no significa que sea un vino caro. Bueno, entonces hay 3 fases importantes para poder catar en gusto o en boca un vino. ¿Cuáles son? Acidez, tanicidad y alcohol. ¿Cómo sabemos la acidez? ¿Cómo determino que un vino blanco o tinto trae acidez? Ustedes se preguntarán, a ver, sommelier, ¿yo cómo sé que este vino trae acidez? Muy simple, muy fácil. Ustedes cuando exprimen un limón en la boca, ¿qué sucede? Empiezan a salivar. Y salivan, y salivan, y salivan, y salivan. Eso, literal, es la acidez, es lo que va a hacer el vino. Hay vinos tintos que son muy altos en acidez, entonces empiezas a generar mucha salivación, ¿sí? De esa manera es como tú determinas el nivel de acidez de un vino. ¿Qué sucede? Hay muchos márgenes para determinar qué tan largo o qué tan corto fue el nivel de acidez. A este margen o a estos segundos les vamos a llamar caudalías. Una caudalía es un segundo. Una caudalía es el equivalente a un segundo en el mundo del vino, ¿ok?
Entonces, si nosotros tomamos un vino, enjuagamos y tragamos, vamos a sentir la acidez y vamos a empezar a contar cuántas caudalías lleva esta acidez hasta que sintamos que se cortó la acidez, ¿sí? Entonces, puede llegar a contar 12 segundos, puede llegar a contar 8 segundos o puede llegar a contar 4 segundos. Entonces, ahí es donde tú determinas el nivel de acidez. ¿Fue un vino con un nivel de acidez largo o un vino con un nivel de acidez medio o un vino con nivel de acidez corto? Y de esa manera también calificamos en ese margen o ese parámetro que yo les enseñaba de medio, medio alto, alto o medio, medio bajo, bajo. Si fueron más de 12 caudalías, es una acidez alta. Ahora, hay que tomar en cuenta, la acidez en caudalías a veces no necesariamente sea un vino que lastime, que sea esa acidez. Hay personas que son muy sensibles a lo ácido y entonces dicen, no, este vino es muy fuerte. Hay niveles también de acidez, entonces, si nosotros tenemos una acidez muy alta, puede llegar a lastimar, a ser tan intolerante por el nivel de acidez. Eso es muy diferente, el nivel de acidez alto, a cuántas caudalías tuvo. Eso quiere decir, si son caudalías, que el vino fue con una acidez muy larga. Después tenemos la tanicidad. ¿Qué es la tanicidad? Bueno, muchos de los alimentos traen tanino, traen tanicidad. Por ejemplo, ustedes han comido las nueces cuando las muerden y luego se queda como rozando los labios, se queda como seco, como secos los labios, como atorados los dientes. Esa es la tanicidad. Las nueces traen tanino. ¿Les ha pasado que muerdes una uva y cuando muerdes la semillita sientes como que te atora los dientes? Esa es la tanicidad. Sucede también con las espinacas. ¿Les ha pasado que las espinacas las comes y sientes terroso? Digo, terroso no porque no estén bien lavadas, sino ese terroso de la espinaca, e incluso pasa con los berros. Es más notorio con los berros, cuando tú comes berros y se empieza a sentir en la boca esa terrosidad, hasta se te secan los labios, ¿no? Se te secan los dientes. Eso es la tanicidad. ¿Qué otros alimentos son altos en taninos? Por ejemplo, el café. Si tú te tomas un buen café de grano, vas a sentir seco los dientes. El té real, o sea, un té negro, un té verde, un té rojo, no infusiones, un té real, ese seca mucho los dientes, es alto en tanino. También las nueces, todas las almendras, algunos frutos secos cuando muerdes o llegas a morder esa cascarita, las semillas de la uva. ¿Te ha pasado que cuando muerdes una manzana y se te fueron algunas semillitas? Ahí está esa parte de los taninos, ¿ok? Entonces, ya una vez explicado muy gráficamente cuál es el tanino, cuando tú tomas un vino, lo pasas por toda la boca, haces buches, enjuagas y luego tragas, es como determinas si la boca te quedó seca en cuanto a dientes, a labios, ahí es donde determinas la tanicidad. Hay vinos que son en el margen que yo les comentaba, muy bajos de tanino. Hay otros que son muy altos, que hasta dices, ¡ay, creo que me secó mucho la boca! Ese son los márgenes y los parámetros para determinar si un vino está equilibrado o no. Entonces, acidez, cómo sentimos, cómo salivamos de una manera muy grata o nos hace sentir que nos lastima, ¿sí? Son esas dos partes. Y ahí empezamos a calificar acidez media, media alta, alta, o acidez media, media baja o baja.
Tanicidad. ¿Qué tanto se me secaron los labios? ¿Qué tanto siento los dientes pegados con los labios? Y volvemos con la misma calificación. Y ahí empiezas a hacer tu récord o tu registro del vino. Tanicidad, media. Media alta, media baja. Se han determinado vinos que son altos en acidez, bajo en tanicidad. O medios en tanicidad, pero muy, muy bajos en acidez. Entonces, de esa manera, nosotros vamos calificando los vinos y vamos descubriendo cuáles son los vinos que más nos gustan. Así es como nosotros vamos aprendiendo cómo disfrutar nuestros vinos. Ahora, vamos a platicar un poco de la tercera fase para catar un vino en boca. Y esa es el alcohol. Ya vimos la tanicidad, la acidez y ahora el alcohol. Ah, pues sorpresa, ¿cómo determinas que un vino tiene un fuerte nivel de alcohol? Al igual que la tanicidad, al igual que la acidez, el alcohol se va a calificar de la misma manera. Vamos a hacer el parámetro de medio, medio alto, alto, medio, medio bajo, bajo. ¿Y cómo determino el nivel de alcohol? A ver, simple. Ustedes cuando toman una bebida como si fuera un tequila o un mezcal, sienten caliente en esta parte de aquí, ¿sí? Eso es tal cual como vamos nosotros a calificar el alcohol de un vino. Hasta eso debe de estar equilibrado en una botella de vino. No debe de sentirse esa parte agresiva, esa parte grotesca de que cuando tú te tomas un vino se sienta el calor. Es más, hay muchas personas que no son muy tolerantes al alcohol y toman una copa de vino y hasta se les llenan los ojitos de lágrimas, ¿no? De que determinan que el alcohol, aunque son 15 grados de alcohol, pero el alcohol estaba muy presente en ese vino, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a calificar cuando ustedes toman una copa de vino y sienten un calor de esta manera, entonces calificamos que de alcohol es alto. O muchas ocasiones yo he llegado a tomar vinos de 15 grados de alcohol, que ya es el grado máximo de alcohol en una botella de vino, y lo que menos se percibe es el alcohol. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que un vino, vuelvo a insistir, un vino equilibrado cuando tú lo tomas, debe de ser medio en tanicidad, medio en acidez, medio en alcohol. Cuando esos tres parámetros van de la mano, entonces tienes un vino equilibrado. ¿Y eso qué significa que tengo un vino equilibrado? Ah, bueno, pues que es de los mejores vinos que puedas probar. Porque, por ejemplo, si tú tienes un vino con una acidez muy alta, tienes que corregir esa acidez. ¿De qué manera corriges esa acidez? Bueno, bajándole la temperatura al vino. Pero de alguna manera ya tienes que corregir todos esos errores que traen ciertas botellas, ¿no? Hay vinos que, por ejemplo, traen el nivel de tanicidad muy alto, entonces lo dejas un poquito que airee, un poquito que lo trasvasas a otro lugar para que baje toda esa fuerza, para que baje toda esa potencia. Entonces, es muy importante volver a retomar que si tú tienes un vino equilibrado, eso no significa que tengan que ser vinos caros. Eso significa que son vinos con buena calidad y que probablemente esos vinos son los que valga la pena que en un futuro tú compres 2, 3 botellas y ya haciendo la determinación en vista de lo que ya aprendiste, de que son vinos jóvenes, que traen ribetes jóvenes y que te pueden aportar grandes, no grandes guardas, pero sí por lo menos unos 3 añitos más. Esto es para el concepto de poder disfrutar en siguientes años ese vino de esa añada en particular.
ese sería el objetivo principal del que tú puedas guardar un vino, ¿sí? De que ese año fue el magnífico, fue excelente añada, te encantó, fue un vino equilibrado, entonces compras 2, 3 botellas para que dentro de 2 o 3 años puedas tener un vino excepcional de una gran añada, ¿sí? Esa es la intención de poder guardar tus vinos. Y bueno, amigos, haciendo un poquito de recapitulación sobre estos 3 programas, vimos el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, para poder determinar y para poder catar un vino, para que cuando tú abras una botella de vino, la puedas disfrutar, la sepas apreciar y no nada más sea me trae un vino, sí, traen tu vino, ¿le gustó? Sí, está bueno. Ahora puedes hacer todo ese juego de ir a comprarte tu botella, abrir una botella de vino y recuerda, tienes que servirla, no moverla, no agitarla porque tiene que pasar por esos procesos de primera nariz, segunda nariz. Empieza a practicar con aromas, si vas al súper, huele las naranjas, huele los limones, huele las manzanas, empieza a asociarte con todo este maravilloso mundo del vino. Es importante también, por ejemplo, el aroma del tabaco en el vino. Ahora, no es lo mismo porque sí se presta en temas de nariz o de olfato, que huele. ¿Han olido una caja de puros, una caja de habanos, que no huele igual que si abres una cajetilla de cigarros? Son 2 aromas completamente diferentes. Al igual, por ejemplo, la madera. No es lo mismo el aroma de madera nuevo, de una caoba nueva, o por ejemplo de un mueble de la abuelita, esos muebles viejitos que están ahí arrumbados y que ya llegan a tener hasta aroma a humedad, esa madera vieja. Todos esos aromas, todo ese espectro de aromas, es maravilloso que tú los empieces a determinar. También en los vinos tenemos chocolate. Puedes determinar en nariz, en aroma, un chocolate con leche y un chocolate amargo, que no son lo mismo. Entonces, síguete metiendo en este mundo, adéntrate a este maravilloso mundo del vino, disfruta, toma, goza y aprende. Disfrutemos de todo este maravilloso mundo. Recordemos que es muy importante que si a ti te gusta disfrutar, abrir una botella de vino, ahora lo vas a hacer con muchísimo más gusto, con muchísimo más sabor, con el aroma de disfrutar, con el sabor de tomar una botella de vino, de disfrutar una copa de vino. Y es muy importante que cada que abras una botella de vino, la tomes, la disfrutes y sobre todo la compartas. Para contactar con el programa, estamos mostrando en pantalla nuestras redes sociales. Esto fue Alma de Vino. Yo soy Lupita García, su sommelier de cabecera, y nos vemos en el próximo programa. No se lo pierdan.